Bienvenidos a TechFlow, el programa de videopodcast de Evolution. Hoy tenemos con nosotros a mi compañero Víctor Santos, Cloud Architect, es un técnico con experiencia en contenedores, orquestación y cloud. Porque sí, porque de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Venimos hoy aquí a hablar de contenedores, de cómo controlarlos y sobre todo de cómo gestionarlos. De cómo nos ayudan los proveedores cloud a hacer las cosas más fáciles y a ser más rápidos, ¿no? Víctor, los contenedores suponen una gran ventaja en cuanto a la versatilidad, flexibilidad y transportabilidad, ¿no? ¿A qué coste? ¿Es la cara B de los contenedores? Es decir, ¿acaso es todo bueno y tenemos que olvidarnos de todo lo demás? ¿De poner esos Kubernetes en on-premise? ¿Cómo lo ves? Sí, los contenedores son un grandísimo invento. Permiten deshacer esa arquitectura atómica que de antaño o la posterior en varias capas, dividiendo lo que es el servicio en elementos más pequeños y más manejables. Pero como bien dices, no todos son ventajas. Incorporar los contenedores supone que vamos a añadir dos cosas que nos van a complicar mucho la existencia. La primera es que pasamos de tener unas cuantas máquinas virtuales, un número finito y más o menos controlable, pueden ser 10, 20, 100, depende del tamaño de nuestra arquitectura, a tener cientos o miles de contenedores. Esto es además es decir, las máquinas virtuales o los servidores físicos siguen ahí, esta es una capa adicional. Esto es ingestionable manual o artesanalmente, entonces vamos a necesitar un orquestador que será el elemento que los controle y los gobierna a todos, una especie de anillo del poder, si se me permite. Y aquí es donde aparece Kubernetes, que es la herramienta o el software que cumple esta labor. Muy bien, Víctor. Hace unos años salieron unos cuantos orquestadores como Docker Swarm, Mesos y el propio Kubernetes, ¿no? Que ha quedado como estándar de facto y además, ¿qué nos puedes contar sobre Kubernetes? Kubernetes es una herramienta para mantener los contenedores organizados, pero tiene un gran problema y es que es una herramienta muy compleja. Es como un reloj de cuco, es compleja de instalar, compleja de administrar, compleja de mantener. Para gestionarla en su estado nativo hace falta tener conocimiento de redes, conocimiento de almacenamiento y, por supuesto, un conocimiento bastante profundo de lo que es la containerización en sí. Muy bien. ¿Y hay algún mecanismo o algún medio para reducir esta complejidad? Es decir, entiendo que aquí es donde ha entrado la parte de los clouders que han venido a ayudarnos, ¿no? Y a reducir esa complejidad, ¿no? Sí, los proveedores de cloud a lo largo de los años han venido desarrollando mecanismos y herramientas que reducen de manera drástica y muy significativa la gestión del clúster de Kubernetes. Y ello lo han hecho sin caer en el vendor locking o en salir de la compatibilidad con el estándar de Kubernetes. EKS, AKS, GKE, si los ves, todos tienen muchísimos puntos en común. Muy bien, entonces digamos que esto simplifica o hay algo más. ¿Tenemos alguna ventaja adicional por el hecho de tener un clúster de Kubernetes en alguno de los clouders? O además de no montarnos por nuestra propia cuenta en nuestro on-premise, ese do it yourself que tanto nos gusta a los técnicos. Sí, claro, la rapidez en el despliegue. Los clouders se han ocupado de ponerlo fácil. Hacen guías para que en muy poco tiempo cualquiera pueda desplegar un clúster. Se integra también la monitorización, herramientas de actualización. La carga de trabajo, en definitiva, baja mucho. Se ha optimizado todo, haciéndolo bastante más eficiente y más rápido. Muy bien. Vamos a hablar ahora, si te parece, de la instalación de esos despliegues, ¿no? De Kubernetes en los cloud, de esa infraestructura como código, de cómo podemos conseguir algo que sea repetible, parametrizable, programable, ¿no? Háblanos un poco, si puedes, de cuáles son los medios de instalación que tiene Kubernetes actualmente en cualquier parte del cloud, en cualquier nube pública, ¿no? Y si hay alguno que tenga ventajas frente a otro proceso de despliegue. ¿Podrías darme un ejemplo? Sí, un ejemplo es la actualización
de un clúster, de la versión de un clúster. En un entorno sobre máquinas físicas o sobre máquinas virtuales es toda una aventura. El cambio es un cambio en un entorno cloud, el proceso es bastante trivial. No diré que es como darle un botón rojo y ya está, pero se acerca a ese nivel de simplicidad. Muy bien. ¿Y eso es todo o hay algo más? Es decir, ¿qué me puedes contar de la integración con otros componentes del cloud, otros servicios dentro de esos cloud, ¿no? ¿Es una ventaja que Kubernetes hable y esté integrado en AWS, Azure o Google? Es una ventaja enorme porque Kubernetes tiene muchas cosas, pero no lo tiene todo. Si hablamos de almacenamiento persistente, Kubernetes aquí en este entorno cloud es capaz de crear y destruir volúmenes dentro del Clouder, de forma autónoma, desde el propio Clouder. Y con los balanceadores de red pasa otro tanto. En general, si queremos mover datos, tratarlos o hacer cualquier operación con ellos que requiera un proceso a través del aplicativo que esté instalado en Kubernetes, es infinitamente mejor que no nos movamos de la nube. Por varias cuestiones. La primera es un tema de latencia, también por un tema de seguridad, nos va a quitar mucho trabajo de securizar los datos, y también, y no menos importante, es la parte de coste. Si los datos no salen del propio Clouder, no se paga transferencia. Muy bien, podríamos hablar ahora, si te parece, de la instalación de esa infraestructura como código, de las diferentes opciones que tenemos para desplegar Kubernetes, ¿no?, en estos clouders y sobre todo de hacer algo que sea repetible y ante todo programable. ¿Podrías hablarnos un poco de los medios que existen a la hora de integrar Kubernetes en los diferentes cloud públicos como son AWS, Azure o Google? Sí, por supuesto. Las tres formas más habituales de instalación de un clúster en nube vienen siendo por la consola gráfica, que es la más sencilla, utilizando la CLI del propio Clouder, y la que probablemente sea la mejor y más completa, que es utilizando Terraform. Muy bien, Víctor. ¿Y por qué crees que la tercera es la mejor? ¿Por qué crees que Terraform es la mejor? Y sobre todo, ¿a quién orientarías tú en las diferentes formas que nos has estado contando esas instalaciones, ¿no?, que podemos optar a ellas desde Kubernetes? Terraform es la más completa. ¿Por qué? Porque se despliega con la infraestructura, se despliega con el lenguaje declarativo. Se puede parametrizar muy bien y vamos a poder desplegar distintos entornos sin apenas esfuerzo. Además, es perfectamente versionable. Igual se trata la infraestructura igual que si fuera una aplicación o software. Lo que cuentas parece completo, ¿no? Pero también algo complejo. Insisto en la idea, ¿eh? ¿Terraform es para todos los públicos o hay que tener un background profundo para tener conocimientos sobre Terraform en HashiCorp, infraestructura como código y todo el paradigma que nos rodea a nivel de código? Cierto, cierto, matizo. Indudablemente, la consola gráfica va a ser la solución más sencilla, la más rápida para una primera aproximación, va a ser la más cómoda. No debemos considerar la consola gráfica como el reverso tenebroso del despliegue, pero como herramienta se va a quedar corta muy pronto y vamos a querer poder desplegar utilizando scripts. Si utilizamos la CLI, el entorno será repetible, pero va a ser con un lenguaje imperativo. Eso no está bien. Haz esto, haz lo otro. Es más o menos como una receta de cocina. En cambio, Terraform es un lenguaje de alto nivel y además la curva de aprendizaje es bastante rápida. Nosotros lo recomendamos al 100%. Vamos a hablar un poco del escalado, ¿no?, del escalado de las aplicaciones. Es algo muy importante que la infraestructura pues sea capaz, ¿no?, de adaptarse a la demanda en cada momento, que no haya ninguna pérdida en el rendimiento, ¿vale?, de esas aplicaciones y sobre todo esa experiencia del usuario, pues que sea una buena experiencia, ¿no? ¿Cómo consigue esto Kubernetes? Hay una parte que viene ya de fábrica con Kubernetes, que es la parte del autoescalado horizontal dentro del clúster, dentro del propio clúster de los pods. Dentro de los despliegues es fácil conseguir que detrás de un mismo servicio haya un pod, haya dos, haya 40, realmente los que el servicio necesite. Pero, ¿qué es lo que ocurre cuando los servidores de trabajo
se quedan cortos o les falta capacidad. Cuando ese escalado horizontal necesita más recursos y no los tiene en esos servidores. Aquí el autoescalado que proporcionan los clouders resuelven esto muy bien. Si Kubernetes necesita nodos, Azure, Amazon, Google los van a desplegar de forma automática y en muy poco tiempo. Y al revés sucede de la misma forma. Si baja la carga y no hacen falta tantos recursos, pues el Clouder va a ser capaz de identificarlo y va a contraer la infraestructura apagando los servidores de forma totalmente autónoma. Pues muchas gracias, Víctor, por estar aquí con nosotros y contarnos todo esto acerca de Kubernetes, ¿no? Nos vemos en el próximo episodio de TechFlow.